Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 165, Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 18, verso 16. Elías en el monte Carmelo. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor. Se han ido tras los Baales. Ahora convocan todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indeciosos si el Dios verdadero es el Señor? Deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña. Pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocaron ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego, Los profetas de Baal tomaron el buey que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. ¡Baal, respóndenos!, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no sucedió nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense. Así lo hicieron, como había dejado en ruinas el altar del Señor. Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu, descendientes de Jacob,
a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que habían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo, el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Capítulo 19. Elías huye a Oreb. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor
y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días, 40 noches, hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. El Señor se le aparece a Elías. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento, hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. El llamamiento de Eliseo. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo. Y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 31. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún
amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad. De allí te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invoquen tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como el pueblo de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Saulo en Damasco y en Jerusalén. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos preso, entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos,
pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 73. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, ¿los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción? En un instante será destruido, totalmente consumidos por el terror. Con quien despiertas de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantas, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. A quien tengo en el cielo, sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero hacer en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Parecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Meditación del día de hoy. Qué poderoso podemos ver en estos pasajes el profeta Elías con la gran victoria de ese fuego que salió del cielo y cómo venció a todos los profetas de Baal. Elías provocó a los profetas y tomó medidas extremas para resaltar la superioridad de Dios. Muy pocas personas se sienten cómodas con ese tipo de confrontaciones. Muchos de nosotros nos preguntamos si, cuándo, cómo Dios podría presentarse en un enfrentamiento sobrenatural. Pero Elías tenía una audacia inusual y la confianza de que Dios iba a respaldarlo. Con respecto a nuestras vidas, nos podemos reconfortar en la certeza de que Dios no ocupa el segundo lugar detrás del poder de Satanás, aunque con frecuencia parece que las cosas no marchan en favor de Dios. Nunca debemos concluir que se debe a que Él no está en control. Dios quiere que seamos siempre, mi querido hermano, mi querido hermana, que seamos victoriosos en nuestras luchas,
pero tenemos que estar dispuestos a unirnos en batalla. Hoy, día 165, el Señor te recuerda que debes mantener siempre la unidad y estar siempre en marcha, vigilando y creyendo de que Dios lo va a hacer. ¿Has dudado de que Dios te va a respaldar? Este es el momento en que debes orar para decirle: Padre, perdóname si he dudado de ti. Perdóname si he puesto en tela de duda que lo puedes hacer. Para Dios, mi querido hermano, no hay nada imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Bendiciones.